Hola, amados hermanos. Qué maravilloso poder llegar a ustedes por estos medios. Estoy cada día más convencido de que las redes sociales son un milagro de nuestra generación. Es impresionante cómo podemos ver que en el instante en que damos al botón Go Live, nosotros vemos cómo miles de personas se unen a nosotros para poder juntos estudiar la palabra y poder experimentar el poder que esa palabra desata. Los bendigo en el nombre de Jesús. Creo de todo corazón que estas plataformas van a ocasionar que el pueblo de Dios se una por aquello que nos debe unir, que es el amor, la palabra, la unción y la búsqueda sobre todo de nuestro Dios. Por lo tanto, bienvenidos a un corazón a corazón, y vamos a tomar un momentito y vamos a orar. Quiero recordarles que pueden enviar todas sus preguntas. No podemos contestarlas todas, pero las que podamos al final de nuestra enseñanza, de lo que vamos a compartir en esta noche, podemos contestar algunas de ellas. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta audiencia virtual alrededor del mundo entero. Padre, gracias te doy por esta plataforma que nos permite llevar el eco de tu voz a los confines de la tierra. Y no solamente tu voz, Señor, y tus palabras, sino el poder que ellas desatan. Por lo tanto, Padre, estamos persuadidos que a través de esa incursión en Facebook Live tú vas a causar milagros, restauración, bendición, levantamiento sin fin. Donde quiera que la simiente, la semilla de tu palabra caiga, producirá la fe necesaria para que ellos puedan recibir la bendición que tú has destinado para ellos. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te doy las gracias por sus vidas y por el hambre y la sed que tienen de justicia y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a Marlenista Zapata, Ana Patricia Suárez, Mel Ingrid, Esmeralda Ríos, desde Medellín, Colombia. Los bendigo. Mariela Conde, Giovanna Rosales, Raquel Paz. Gracias por unirse a nosotros con el fin de que estudiemos la palabra de Dios y compartamos del pan que el Señor nos da en revelación por su Espíritu Santo. Quiero, antes de continuar, que sepan que estamos haciendo un vallado y un muro a favor de Perú, de la nación de Perú. Estamos orando para que lo que ha acontecido en los últimos días sea literalmente devuelto de alguna manera, y uso una expresión real, pues la Biblia dice que lo que ya comió la oruga, el saltón y el revoltón, dice en el libro de Joel, dice que el Señor lo puede devolver. Entonces es interesante que nuestro Dios puede deshacer las obras del diablo, aún esas obras del diablo se estén en pasado. Él puede dar o restaurar o sustituir cualquier cosa que el enemigo haya robado. Lo hizo en el libro de Job capítulo 42 y lo sigue haciendo hoy. Estamos haciendo vallado por la nación de Venezuela. Venezuela, te bendigo. Espera un poco, pues tu Dios ha escuchado tu clamor y está a punto de hacer maravillas. Estamos orando por Ecuador y por las elecciones que acaban de tomar lugar. Que la justicia de Dios vele sobre esta nación tan importante en los postreros días. Estamos orando por Colombia, por el deslizamiento que acaba de acontecer. A veces mi corazón se quebranta pensando en lugares que nosotros hemos estado sembrando la palabra de Dios, y hoy son lugares donde el aroma de la palabra ha sido sustituido por muerte o por desgracia o por desdicha. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente en Isaías 60 que aunque las tinieblas cubran la faz de la tierra entera, la luz de Dios seguirá iluminando el pueblo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, mantengan su fe y su esperanza. Estamos orando por ustedes y estamos persuadidos de que la oración del justo puede mucho y que Dios va a obrar maravillas. Amén.
quiero tomar un momento y leer en Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 9. Si tienes allí tu Biblia, acompáñanos en Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, y me encanta esa palabra, descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó totalmente limpio de su lepra. Yo quiero tomar un momento y hablarles a ustedes de lo que es una fe prejuiciada. Yo quiero en este momento que nosotros entendamos que lo que hace que la mano de Dios se mueva, aquello que agrada a Dios y que le permite a Él obrar en nuestro favor, es la fe. Obviamente poniendo a un lado su soberanía, su gracia y su favor. Si nosotros queremos ver respuestas del cielo, tenemos que creer. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Es exactamente eso, el por qué nosotros llegamos a ustedes con una palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, se ilumina la fe, se enciende la chispa de la fe. Y si tú eres capaz de creerlo, Dios es poderoso para hacerlo. Pero sin embargo, existe gente que tiene fe, pero tiene una fe prejuiciada. La Biblia habla aquí de que había un hombre, un general, un hombre importante llamado Naamán, que tenía lepra. Una criada que estaba cautiva vino donde este gran general sirio y le dijo: tú puedes ser sanado de tu lepra si tan solo vas donde un profeta de Jehová. El hombre viene donde el profeta Eliseo, y cuando llega le dice: quiero ser sanado de mi lepra. Y Eliseo le manda decir a Naamán, le dice: ¿sabes qué? Zambúllete 7 veces en las aguas del Jordán. Y él se enoja. Él se enoja porque él tenía un prejuicio. Él ya tenía algo en su mente de cómo él debía de ser sanado de su lepra. Y de repente él dice: yo no voy a hacer eso. Yo pensaba para mí mismo que él saldría y tocaría con su mano mi piel y mi piel sería restaurada. En otras palabras, él decía: ¿sabes qué? Si yo tengo que recibir ese milagro de la manera que a Dios le da la gana que yo lo reciba, mejor no lo recibo. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Hay gente que cree, pero cree con prejuicios. Cree que Dios tiene que hacer las cosas de la manera que ellos ya han concebido en su mente. Escuchen lo que voy a decirles porque esto es importante. La mente humana le tiene temor a lo desconocido. Eso quiere decir que nuestra mente es como el GPS que anda recalculando todo el tiempo cuando te desvías del camino y tratando de interpretar ciertas cosas. Permíteme explicarte mejor. Cuando nosotros vemos en la oscuridad una luz, los seres humanos dicen que es un platillo volador. Pero no es un platillo volador, es una luz. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque los seres humanos siempre gravitamos a poner una explicación a aquellos que no podemos entender para poder sentir la paz que esa explicación nos da. Porque lo que más teme el ser humano es algo que no conoce. Y constantemente vemos gente haciendo esto en el contexto de Dios.
Tratamos de explicar a Dios, tratamos de entender a Dios, tratamos de que Dios sea hecho a nuestra imagen y semejanza, cuando en realidad nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las razones por la cual los seres humanos dicen, o los que no tienen fe, que Dios es una energía. Porque una energía es fácil de explicar. Porque una energía es fácil de encender o apagar. No, Dios no es una energía. Dios es una persona, tiene carácter, tiene poder. Es el Dios todopoderoso. Y cuando tú tienes una persona que tiene voluntad propia, es difícil explicar o saber lo que va a hacer. Ahora bien, es importante que entendamos esto. Nosotros siempre vamos a llegar a conclusiones prejuiciadas. Y esas conclusiones prejuiciadas nos pueden robar el milagro que Dios tiene para nosotros. Existen en la Biblia un sinnúmero de promesas de que Dios responderá a la oración. De que nosotros podemos pedirle a Dios y orarle a Dios y el Señor va a responder. Pero en ningún lugar existe una promesa de que nosotros tenemos el derecho, la potestad de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y allí es donde entran los prejuicios que dañan la fe. Y quizás, escucha, quizás tú estás creyéndole a Dios por algo, pero tus prejuicios de cómo Dios debe proveerte esto, o cuándo debe proveerte esto, de qué manera, a través de quién, están coartando tu milagro. Eso es exactamente lo que le pasó a Naamán. Y lo peor de todo es que ahora mismo yo estoy dándoles esta palabra y hay muchos cristianos que aman a Dios, pero se sienten traicionados por Dios. Porque dicen, Dios no lo hizo. Yo creí, y es cierto que creyeron, pero Dios no lo hizo. Ahora bien, es importante que entiendas que Naamán tenía fe. Él lo dijo. Yo pensé para mí mismo que él saldría, me tocaría y el poder de Dios me sanaría. Él tenía fe. El problema es que tenía prejuicios en la fe. Él no creía solamente que Dios podía hacer el milagro. Él creía que él tenía el derecho de decirle a Dios cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y allí es donde nosotros cometemos un error. Yo sé que yo le estoy hablando a un pueblo lleno de fe, pues si no, no estarías conectado conmigo. Yo sé muy bien que alrededor del mundo entero Dios ha levantado un pueblo vibrante en esta generación con una fe para milagros. Pero es necesario que entiendas que tú no puedes permitir que tu intelecto contamine tu fe. La Biblia dice que le trajeron un hombre a Jesús ciego y le dijeron que le pusiese las manos encima. Y Jesús no le hizo caso, sino que Jesús se llevó a ese hombre fuera de la ciudad y escupió en sus ojos. Ahora bien, ellos no le dijeron a Jesús que sanara a ese ciego. Ellos le dijeron cómo sanarlo. Y esos prejuicios pueden haber venido por una razón u otra. Lo cierto es que estaban prejuiciados y estaban tratando de decirle a un Dios soberano cómo hacer las cosas. Ahora muy bien, quiero que prestes atención a lo que voy a decirte, porque es muy importante. La Biblia nos enseña que el pueblo tenía hambre y Dios le informa a Moisés que iba a hacer llover pan del cielo. Al otro día cae el maná. Y Moisés le dice al pueblo, hey, acaba de caer pan del cielo. Pero cuando el pueblo viene, ellos no encuentran pan. ¿Por qué? Porque ellos tenían una imagen de qué era pan de acuerdo a los hornos o al pan horneado que se hacía en Egipto. Lo que ellos ven es una semilla de culantro pequeñita que había que majarse en un mortero para luego hacer algo parecido a un pan. Y aquí es donde viene lo interesante. La palabra maná significa ¿qué es eso? Porque ellos no lograban encontrar una explicación lógica de por qué Dios llamaba pan a esto que para ellos no era pan.
Ellos hubiesen podido hacer como mucha gente hace hoy en día, darse media vuelta y dejar eso y decir, no, eso no es pan, yo no voy a comer eso. Y hay mucha gente que pierde su milagro así. Ahora bien, Jesús de Nazaret dijo que él era el maná que cayó del cielo. Por eso cuando él viene a la tierra, los fariseos, los saduceos y todos los feos lo ven, y de repente cuando lo ven dicen, ¿qué es eso? En otras palabras, este no es el Mesías, porque ellos estaban esperando un rey que viniese y pusiera a los romanos donde los romanos tenían que estar de acuerdo a la idea del pueblo de Dios en aquel entonces. Y lo que vino fue un cordero. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos rechazan vehementemente a Jesús y hacen o movilizan para que Jesús vaya a la cruz porque creen que es un impostor, simplemente porque él no llenó la idea de lo que era el Mesías en la mente de ellos. Cuando Jesús de Nazaret vino a la barca y los discípulos estaban luchando contra los vientos, dice que ellos lo vieron, y porque lo vieron de una manera diferente, dijeron que era un fantasma, no que era Jesús. Y eso es exactamente lo que pasa con las personas que son legalistas y religiosas. Con las personas que hacen una doctrina de todo en la Biblia. Oh, no. Si usted como mujer se pone maquillaje, no es santa. Oh, no. Si el hombre de Dios no tiene corbata, no es santo. Si hace chiste, no es santo. Si no tiene doctrina, no va al cielo. Nada de eso es real. Es simplemente diferente a la doctrina o a la manera en que tú fuiste levantado. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? Moisés era el representante de la ley. Y dice que Moisés, el Señor le dijo, dale golpe a la piedra y saldrá agua. Cuando él golpea la piedra, sale agua. Pero luego el Señor le dice, ¿necesitas agua otra vez? Háblale a la piedra. Pero como él era la ley, y la ley es legalista, quiere decir, si se hizo así una vez, hay que hacerlo así. Si se cantaban himnos de gloria en el 1937, así se tiene que cantar. Si no, no debe de haber batería, no debe de haber keyboard. Moisés golpea la roca otra vez. ¿Por qué? Porque él era la ley, representa el legalismo, representa lo estricto, representa lo inmovible, representa que no puede haber una revelación, representa una doctrina burda y fija. Él golpea la roca otra vez y pierde la entrada a la tierra prometida. Y así sucede con todo aquel que se vuelve legalista pensando que Dios tiene que hacer las cosas de una manera. Hubo unos hombres que dijeron, Dios es Dios de montes y no de valles, por lo tanto vamos a vencer a Israel en el valle. Él dijo, los voy a vencer en el valle para que ellos vean que yo soy Dios del universo. Yo hago lo que a mí me da la gana, yo soy soberano. Yo soy más que poderoso. Dios te sana como Él quiere, de la manera que Él quiere, cuando Él quiere. Dios te levanta de la manera que Él tiene que levantarte. Yo estoy hastiado y cansado de escuchar gente decir que porque una persona es próspera o un pastor es próspero, ya por eso es un pastor materialista y un ladrón y un bla 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 bla. O porque una persona cree en el Espíritu Santo, ya no está bien, o no cree en el Espíritu. Señores, por favor, la Biblia dice que la sabiduría de Dios es multiforme. La Biblia dice que cuando los discípulos iban camino a Emaús, dice que Jesús se les apareció en otra forma. Eso quiere decir que el Señor toma diferentes formas para diferentes cosas. Hay diferentes llamados, hay diferentes maneras de Dios hacer las cosas porque Él es soberano. Y si Dios quiere prosperar a un hombre, lo prospera. Y si no quiere prosperar a otro, no lo prospera. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos por qué estar acusando a Dios o acusando a un individuo porque tenga más o menos que nosotros. Porque eso es legalismo. Legalismo. Vístete como tú quieras, como tú sientas que Dios, siempre y cuando lo hagas con pudor. Vive como tú puedas vivir, siempre y cuando sea con los medios que Dios te ha provisto. Aquel hombre que anda en una bicicleta critica al que anda en una motocicleta. Y dice, qué vanidoso ese hombre andando en una motocicleta. Debería vender la motocicleta y darle el dinero a los niños pobres del mundo. El de la motocicleta critica al que tiene un Toyota.
Y dice que vanidoso ese cristiano que tiene un Toyota y no anda en motocicleta. Debería vender su Toyota Camry y dárselo a los niños del mundo. El que tiene el Toyota Camry critica al que tiene un Mercedes-Benz y dice, qué vanidoso ese pastor que tiene un Mercedes-Benz. Debería venderlo y dárselo a los niños pobres. Y el que tiene un Mercedes-Benz critica al que tiene un avión. Qué vanidoso ese otro pastor que tiene un avión. Debería vender el avión y dárselo a los niños pobres. ¿Quién te hizo Dios para determinar la línea de la humildad? Es importante que entendamos que todos estos prejuicios perjudican a los individuos de una manera horrorosa, contaminan la fe y destruyen los milagros. Naamán creyó, pero creyó prejuiciadamente. ¿Sabes lo que puedo decirte? Esa persona por la cual tú estás orando puede estar sentándose al lado tuyo en la iglesia. Pero por cuanto tú le pediste a Dios o tú pensaste a Dios que él tenía que ser de pelo rubio, con ojos azules, sabrá Dios cómo, entonces el morenito que se te sienta al lado no es de Dios, ¿verdad? Ese trabajo puede ser el trabajo que Dios te proveyó para bendición. Esa conexión divina. Esa puerta abierta que tanto has anhelado y por la cual has orado puede estar literalmente abierta delante de ti, pero por cuanto no se abrió de la manera que tú pensaste que se iba a abrir, entonces no es de Dios. Lo cierto es que tú debes creer, pero Dios proveerá como a Él le da la gana, de la manera que Él le da la gana. Él le dijo a sus discípulos, los tiempos y las estaciones no son para ustedes. Hay muchas cosas que no son para nosotros. Dios lo ha puesto en su propia potestad. Yo puedo clamarle a Dios por algo, pero Él lo va a responder como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Mi trabajo es creerle. Y su carácter es cumplir sus promesas mediante la fe. Lo cierto es que cuando Dios le presentó a Eva a Adán, Adán nunca había visto una mujer. Adán hubiese podido decir, ¿qué es esto? Otro animal. ¿Qué es esto? Yo nunca había visto esto. Dios es un Dios creativo. Y Él va a responder a tu necesidad y a tu oración de la manera que Él quiere. Una cosa sí es segura. La Biblia dice que Él va a responder mucho más abundantemente y mucho más maravillosamente tu oración que aquello que tú le has pedido o has pensado. Eso quiere decir que hay una gran probabilidad de que Dios responda a tu oración de una manera diferente a la que tú le has pedido. Por lo tanto, no puedes prejuiciarte y de inmediato decir, hey, eso no es respuesta de Dios, esa no es bendición de Dios, eso no es de Dios. No lo hagas. No lo hagas, porque estarás cometiendo un grave error. La Biblia dice, y la Biblia nos enseña, y con esto termino nuestra incursión en esta noche a través de corazón a corazón. Pero dice que cuando el pueblo de Jehová entró a la tierra prometida, se dio cuenta o volvió diciendo, esa es tierra que traga a sus moradores, porque hay avispas que se están comiendo a esa gente. Hay un tipo de animal que se lo está comiendo todo, desde la gente hasta los sembrados, hasta la comida, hasta el ganado. Ellos se olvidaron que Dios les había dicho a ellos que Él enviaría avispas contra los enemigos. Entonces ellos estaban viendo algo que era real, pero lo estaban interpretando con su mente carnal y con el conocimiento temeroso que ellos tenían constantemente. Tú debes de aprender a confiar no solamente en que Dios te va a contestar la oración, sino la manera en que Él te la va a contestar. Es mi oración en esta noche que esta palabra te permita incrementar tu fe por romper con ciertos prejuicios que tanto el hombre como tu propia mente han llevado a detener el fluir milagroso en tu vida. Que si Dios te va a contestar, óyeme bien, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Es más, probablemente ya lo está haciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Eso le pertenece
a Él. En tantos años que yo tengo sirviéndole al Señor, le sirvo al Señor desde los 15 años de edad. El Señor no me ha dejado de sorprender ni una sola vez. Los milagros son cada vez más maravillosos y más desconcertantes para mí. Cuando voy a plataformas alrededor del mundo entero y tenemos cruzadas de milagros, la gente me ve literalmente quebrarme y partirme en pedazos cada vez que veo un milagro. Y no es show, no es un show emocional. Es simplemente que me sorprende las cosas que Dios hace. Me quedo partido en 1000 pedazos. No soy yo que lo hago, es Él. Y Él siempre busca la manera de sorprender con algo distinto, con algo creativo, con algo maravilloso. Los astrónomos, no hay mucha diferencia entre una palabra y otra gramaticalmente, pero sí la hay espiritualmente. Astrónomo es el científico, astrólogo es el que pretende ser, sabrá Dios. Ahora bien, los astrónomos siempre estudiaban los llamados hoyos negros del universo y nadie sabía lo que era esto. Incluso lo consideraban peligrosos porque eran esferas en el universo, en el firmamento, que se podían llevar planetas enteros y estrellas. Hasta que ellos no pudieron incursionar en algunos de ellos, no se dieron cuenta exactamente qué pasaba en estos vortex, en estos hoyos negros. Últimamente ellos se han dado cuenta que es que el universo continúa expandiéndose, que continúa creciendo, que nunca ha parado de crecer. Y a veces las mismas estrellas que entran allí son prácticamente, según ellos, materia prima que se reusa para crear nuevas cosas. Como nosotros sabemos que el creador del universo es nuestro Dios, debemos entender que Dios es tan creativo que nunca ha parado de crear. Por lo tanto, nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas, porque solo y únicamente Él y su poder de creatividad las hará a la manera que Él quiere. Yo espero que esta palabra te esté sirviendo para que tu fe se avive a través de cortar con ciertos prejuicios y ciertas ideas preconcebidas que tú habías tenido, y eso pueda permitir que tú recibas cada milagro mediante las promesas que Dios te ha hecho. Amén. En un momento vamos a orar, pero quiero tomar una pausa y quiero, por favor, que los miles y miles de ustedes, nuestros hermanos y amigos que están allá afuera, entiendan esto. Si tú recibes una solicitud de amistad, si tú recibes un correo electrónico, si tú recibes un mensaje de Messenger pidiendo dinero o pidiendo para orfanatorios o simplemente pidiendo amistad o diciéndote que has ganado algún tipo de concurso o que alguien va a donar algo, señoras y señores, hermanos y hermanas, por favor, son fraudes. Constantemente hay gente que abre cuentas falsas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo tipo de las plataformas sociales, con el fin de robarse los recursos del pueblo de Dios. Debemos entender que hay mucha gente que muy pronto le tendrán que dar cuenta a Dios, y que viene juicio sobre aquellos que tocan los recursos santos destinados para el evangelio, para la expansión del evangelio en esta generación. Muchos de ellos van a caer en un juicio dentro de muy poco tiempo, porque Dios es celoso de su gloria. Por lo tanto, amados hermanos, cualquier cosa que ustedes reciban, desde petición de recursos, desde invitación a amistad, a través de inbox en Messenger, a través de Instagram, por favor no lo acepten. Hay una manera interesante de saber cuáles son las cuentas reales. Cuando vas a la cuenta de Facebook, tenemos 1,5 millones de seguidores.
Cuando vas a nuestra cuenta de Instagram tenemos 300,000. Cuando vas a nuestro Twitter tenemos 150,000. Cuando tú ves una cuenta acabada de abrir, un perfil acabado de abrir, de abrir con unos 4 seguidores o 10 seguidores, tienes que darte cuenta que esa persona es un fraude, aunque tenga la misma foto, aunque trate de pasarse por el pastor Rudy. Son tantas las personas que han sido engañadas, no solamente en este ministerio, en el contexto de nuestro ministerio, sino en el contexto de todos los ministerios grandes. Es algo horroroso lo que se siente como pastor. Nosotros que vivimos y que logramos hacer la misión que Dios nos ha encomendado por la siembra del pueblo de Dios, es horroroso lo que sentimos sabiendo que alguien fraudulentamente ha engañado a una persona que con un corazón limpio ha deseado sembrar en un ministerio que ha sido de bendición para su vida. Lo último que debo decir al respecto es esto. Si usted quiere sembrar en nuestro ministerio, la manera más segura es a través de rudygracia.com. Esto, en el momento en que quieras donar, te va a llevar o a Secure Gift o a PayPal. Es la manera en que puedes donar, es la manera en que puedes sembrar. O a través de nuestra página de Facebook, arriba hay un botón que dice donar, que te va a llevar también a Secure Gift o a PayPal. Lo digo simplemente si eso es lo que sientes en tu corazón. No solicitamos ningún medio, pero cientos y cientos de personas lo hacen a cada semana y nosotros le damos las gracias a Dios por ello. Vamos a tomar un par de preguntas rápidamente antes de cerrar y luego vamos a orar al final ya de nuestra incursión, pero creo que es nuestro corazón pastoral que no nos permite pasar por alto cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan para nosotros. Aquí dice Aurelio García: Dios te bendiga, pastor. Una pregunta: ¿puede un ministro de Dios negar una oración a alguien que no conoce de Dios? Alguien que conozco negó una oración por sanidad, según ellos tenía que arrepentirse primero. Muchas gracias. Absolutamente no debe ser. No quiero condenar a la persona que lo hizo. Probablemente lo hizo con el deseo de que la persona recibiera el milagro más importante, que es la salvación. Pero lo cierto es que la Biblia habla en el libro de Santiago que si hay una persona enferma, llama a los ancianos de la iglesia. Dice, ellos vendrán, lo ungirán con aceite, orarán por él y el Señor lo sanará. Y es bien interesante que dice, y si hubiere cometido pecado, Dios perdonará esos pecados. Fíjate que habla de sanidad antes de perdonar pecado. Jesús dijo cuando levantó al hombre que estaba paralítico, es lo mismo para mí decir, tus pecados te son perdonados, o vete, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. En otras palabras, el Señor es el que hace su obra como Él quiere. Dios nos envió a orar por la gente. Obviamente, nosotros queremos que ellos se conviertan, pero donde quiera que nosotros vamos, el Señor sana mucha gente que no le conoce y a través de la sanidad los trae a su reino. Hay otras veces que es totalmente al revés, donde la persona se convierte, acepta a Jesús y cuando esa presencia viene lo sana. Nosotros no somos quienes para decir cómo la persona va a ser sanada. Nosotros somos aquellos que predican y oran porque Dios entre en el corazón de la gente. Volvemos al mismo tema que estábamos tratando. Es Dios el que hace la obra. Nosotros somos solamente instrumento y el instrumento no tiene derecho a determinar las leyes. Tiene solamente la habilidad de ser usado por Dios en lo que Él nos ha ordenado. Amén. Gracias por tu pregunta, mi hermano. Ahora bien, esta es otra pregunta. Dice Pastor Rudy. Pastor Rudy, gracias, Dios le bendiga. Y esta es Carmen Celina. Yo quiero buscar más de Dios en oración en las madrugadas, pero me dejo llevar por la pereza y el sueño. ¿Qué debo hacer? Querida, no tienes que hacerlo de madrugada. Obviamente
si es lo que tu horario te permite, entonces trata de ajustar ciertas cosas en tu vida, como no comer muy pesado en la noche, como acostarte temprano, como no beber mucho café para poder dormir temprano y al otro día cuando te levantes de madrugada beber café, si es lo único, ¿verdad? El único momento que tienes para pasar con Dios. De otra manera, la Biblia habla de que los apóstoles tenían una hora de oración y no era en la madrugada. O sea, muchas cosas a veces las hacemos por rutina y religión, pero en realidad no tienen ningún poder, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es buscar a Dios en cualquier oportunidad que tengamos. Si tú tienes que orar en tu lunch, en tu tiempo de lunch, de comida, hazlo. Si tienes que orar antes de acostarte o en la tarde o a media mañana, cuando los niños se van a la escuela, si eres una ama de casa, no tienes por qué levantarte de madrugada. Simplemente escoge la hora que te sea de mayor beneficio. Amén. Dios está despierto 24 horas porque no se dormirá y no se adormecerá el que guarda a Israel. Amén. Una última pregunta. Denise del Reino de la Paz. Pastor, linda tarde, Dios le bendiga, gracias grandemente. ¿A qué se refiere imponer las manos a la ligera? O más bien, ¿en qué momento sería o en quién no se deben imponer? Ahora bien, hay mucho tabú en referencia a esto. Lo que los teólogos determinan es que Pablo se refería a ordenar al ministerio, ¿verdad? Que no debemos ordenar personas con ligereza. Esto obviamente tiene varias interpretaciones, pero lo cierto es que yo creo que Pablo estaba advirtiendo que no se debe de ordenar personas ligeramente al ministerio. Recuerden que el presbiterio tenía la autoridad para imponer las manos y darle posición a la gente, y eso no se debe hacer con ligereza. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, pero el lugar en el ministerio no lo es. Tú tienes que ganártelo. Por eso hay una descripción para los obispos, hay una descripción para los diáconos, y nosotros debemos entender que hay un prerequisito para estar en el ministerio, un prerequisito que habla de carácter, habla de un sinnúmero de cosas, no solamente espirituales, sino de conducta. Entonces es importante que entendamos eso. No imponer las manos con ligereza es el concepto más seguro en cuanto a la ordenación al ministerio en cualquier nivel ministerial que se demandaba. Bien, vamos a estar obviamente mañana a las 7 de la noche en nuestro servicio, y queremos que entres, pases a recibir una palabra de Dios. Lo cierto es que nos estamos preparando para continuar con nuestro estudio en referencia al poder de la sangre de Cristo. Dimos solamente la primera parte el domingo pasado, todavía está en nuestro muro de Facebook. Si así deseas, puedes irte un poquito atrás y ver, escuchar este mensaje para que te prepares, porque en el día de mañana continuamos con esta serie que comenzamos el domingo pasado. Y el domingo que viene vamos a tener a una persona que una vez fue un ídolo del arte del merengue en nuestro país, República Dominicana, y es Fernandito Villalona, y ahora es un ícono de la fe. Y él va a estar aquí este próximo domingo testificando de cómo Dios obró en su vida y cantando con ese ritmo que yo estoy seguro que en las bodas de Cordero va a estar presente. Esto no es doctrina, pero sí es deseo, y es el merengue. Vamos a estar disfrutando. Por lo tanto, todos nuestros amigos dominicanos que están en el área de Miami, échense para acá y vamos a pasar un tiempo de mucha bendición. Obviamente yo voy a predicar una palabra, y los que no pueden venir físicamente, los esperamos a través de Facebook Live o rudygracia.com. No me queda más que despedirnos en oración, y vamos a estar obviamente orando por las naciones
en las cuales hemos decidido hacer un vallado en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, porque tú estás obrando en Venezuela, Señor. Sabemos que tu pueblo que hoy clama recibirá el milagro que tanto esperan. Oramos por Colombia, Señor. Padre mío, aún desde el polvo de este deslizamiento, levanta a mucha gente, rescátalos, Señor, y utiliza esto, Padre mío, para la salvación de muchos. Señor, oramos por Ecuador y por las elecciones. Señor, que no se glorifique la injusticia, Señor. Padre, mete tu mano, tú eres nuestro abogado y eres juez también, y presentamos esta nación delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús continuamos orando por México, Señor. En el nombre de Jesús, bendice toda esta nación. Oramos por Argentina, Señor, que estamos camino a Córdoba en los próximos tiempos a ministrar a una nueva generación de fe. Señor, gracias te doy en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque sé muy bien que tú te has de glorificar, oh Dios, en esta generación, en las naciones de la tierra. Y oramos obviamente por los Estados Unidos y por el pueblo hispano que está en espera de cambios portentosos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que todo prejuicio sea roto en el pueblo de Dios y que tu pueblo pueda creerte, Señor, de todo corazón, entendiendo que eres soberano y sí harás, pero lo harás a tu manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana. Comando en el nombre de Jesús que seas libre de toda opresión del enemigo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y bendigo a Dios por tu vida. Por ahora se despide de ti el pastor Rudy Gracia. Nos vemos mañana en nuestro servicio de mediado de semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Esto fue de corazón a corazón. Amén.